de aquellos que habían vivido el 2001, ¿no? Cómo lo habían vivido, y recuerdo de una señora que había puesto un dinero en dólares en un banco que se vendió ya 2 veces y que después se lo especificaron y hasta el día de hoy no pudo cobrar un peso. Cosas que a veces, como digo yo, Pablo, ¿no? Hay jóvenes de 30 a 33 años que no la vivieron y que tampoco te la creen. Sí, bueno, es una historia y una época en la Argentina que ha quedado grabada como situaciones y crisis en las cuales realmente nunca pensábamos que la Argentina debería volver, y hoy obviamente no la asimilamos totalmente esa situación, pero nos preocupa fundamentalmente algún rumbo de la economía y de las inestabilidades económicas y sociales que te hacen rememorar esas épocas, por más que haya obviamente diferencias, sí, pero creo que estos ciclos que tiene la Argentina en su economía y la falta de estabilidad y la falta por ahí de políticas de Estado que te garanticen ciertas pautas de crecimiento y de desarrollo hacen que uno se empiece a acordar de esos momentos, que han sido muy duros y que siempre digo, ¿no? Porque cuando se hablan de los gobiernos y que se van a fracasar o no van a fracasar, cuando fracasa un gobierno, más que fracasar un signo político, se expone a los sectores más vulnerables. Pues yo digo que los que no tienen espalda económica para bancarse, poder soportar fracasos de los gobiernos, son los sectores que más necesitan y que quedan mucho mayores expuestos. Entonces, ese es el problema. De la misma forma, Pablo Cossi, nosotros hablábamos de dos detalles importantes que a veces también la información tarda un poco y es de suma satisfacción. Fíjate vos que se dé marcha atrás, un ejemplo, en las asignaciones familiares, como se dio en su momento, y que en estas horas se diera marcha atrás al fondo de la soja en 4.125 millones, que la pregunta puntual es, ¿hay un decreto de necesidad de urgencia? Porque ya la tenían convencido el gobierno de que no lo iba a dar a partir de la fecha de hace un mes atrás. Por eso tuvo el decreto para soltar estas 4 cuotas que va a empezar a pagar. La pregunta es, de esas 4 cuotas de 1.000 y pico de millones, ¿queda claro cuánto nos va a corresponder a Salta? Bueno, eso se distribuye por los índices de coparticipación. No tengo la tabla acá de los montos, ¿no? Pero es el mismo criterio de la distribución del fondo de la soja, son los mismos índices de distribución. De la misma manera que se distribuye el fondo de la soja, se distribuye este fondo de 4.125 millones de pesos. Que te quiero aclarar, vos hacías mención a tanto el tema de la marcha atrás de las asignaciones familiares para zonas desfavorables y a este tema. Bueno, esas son dos maneras de demostrar que cuando uno se sienta desde una posición, política distinta, pero para resolver el tema, no solamente para dar discursos hacia la tribuna, las cosas se pueden dar vuelta, ¿no? El tema de la marcha atrás respecto al decreto de las asignaciones familiares que nos perjudicaba a Salta, a San Antonio de los Cobres, a Tartagal, a Orana, a Santa Victoria, a Rivadavia, y este tema del fondo de la soja para recuperar parte del financiamiento de ese fondo se logró a partir de trabajos, de sentarse, de discutir, de empujar el lápiz, de buscar alternativas, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros. De nada sirve que vengamos aquí, hagamos discurso, nos volvamos a nuestra casa y todo termine en eso. Son momentos en donde Argentina te obliga a trabajar de esta manera. ¿Sabes qué importante sería, Pablo? ¿Hay un nombre de un interlocutor o interlocutores que han entendido, comprendido y llevado al oído del presidente para que en las dos situaciones se diera marcha atrás? Porque a veces, si yo escucho al jefe de gabinete tan polémico en algún momento de la turbulencia y la tormenta, que dijo, les garantizo que no estábamos sufriendo una crisis económica, que la verdad ofendió a todos los argentinos porque era una gran mentira, yo pregunto, ¿hay alguien que vos pueda decir, hemos dialogado con tal o con cual en los dos casos y ellos han llevado esta propuesta nuestra? Sí, debo reconocer que sí, que es tal cual vos decís, hay un sector del gobierno que claramente cada vez está más aislado y hay interlocutores con lo cual, más allá de las diferencias políticas que uno tiene sobre el rumbo del gobierno, puede hablar. En este caso yo debo destacar la figura del ministro del Interior, de Rogelio Frigerio. Con él trabajamos este fin de semana permanentemente y estos días para poder
llegara el decreto que firmaron ayer de este programa de asistencia financiera a provincia y municipio, y en el caso del presidente de la Cámara, el diputado Emilio Monzó, son por lo menos en el caso nuestro con quienes mayor nivel de diálogo y articulación podemos tener, y creo que son los que entienden en cierta manera la debilidad en la cual se encuentra el gobierno frente a la crisis, y que la única manera de poder resolver algunas cuestiones es dialogando. Bien, la verdad que era de imaginar, ¿no? Porque siempre tanto Frigerio como Monzó son los nombres que siempre están dando vueltas. Que están dando vueltas y que siempre tienen una posición distinta también ante los micrófonos. Pablo, de aquí en adelante se hizo la presentación, esta light que ha hecho Dujovne con respecto a lo que va a ser el presupuesto 2019. Pero después del día de ayer, cuando vimos la renovación de la LEVAC y todo, por un lado decimos, seguimos en modo timba, no en modo producción. O sea que la tasa va a seguir alta porque la LEVAC se renovaron y va a seguir todo igual. ¿Cómo vamos a encarar el tema del presupuesto cuando te están diciendo de que va a haber una inflación el año que viene del 25, que va a haber un dólar de 40.1? Me río porque a muchos nos causó gracia que sigan presentando cosas que son increíbles. Sí, mira, el tema del presupuesto, lo que estamos tratando nosotros, por lo menos de nuestro interbloque, es ir muy de la mano de los procesos que vienen llevando adelante los gobernadores y los ministros de Economía. Y cuando uno habla de presupuesto, habla de los recursos, y en este caso los recursos públicos de la nación y de las provincias. Nosotros no podemos tener una posición aislada cuando estamos hablando de recursos de la provincia de Salta, de los niveles de diálogo que vienen desarrollando el gobernador Urtubey y el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Y la verdad que con ellos venimos trabajando día a día, todo lo que trabajamos ahora estos días para reestructurar el tema del fondo de la soja y lograr un alivio ante esta situación, nos fuimos monitoreando con ellos para ver que realmente estemos planteándolo de una manera correcta y no terminar perjudicando a la provincia, y lo vamos a seguir trabajando así. Yo creo que la discusión del presupuesto en algún punto va a dejar de ser económica y va a pasar a ser política. Ajá. En el sentido de decir qué es lo mejor, tener un presupuesto que no es bueno, que no es el óptimo, o no tenerlo. Ajá. Porque presupuesto bueno no va a haber. Claramente este tendría que ser el mejor presupuesto de la era Macri, porque es el último que le toca ejecutar a él, y que tendría que ser la consolidación de un proceso de cambio que Macri les prometió a los argentinos. Sin embargo, es de los peores, si no es el peor de la gestión. Entonces, frente a eso, ¿qué te queda? Y creo que es política la discusión, tratar de hacer lo que estamos haciendo con estas acciones, ir cambiando algunas cosas, y después no profundizar la crisis. Me parece que no tener presupuesto, todas las fuerzas políticas coincidimos con eso, que no es bueno que la Argentina no tenga presupuesto. Algunas tomarán una actitud, otros al momento de votar, pero todos coincidimos que bloquear el presupuesto no es bueno. O sea, no vamos a jugar con el quórum para que el país no tenga presupuesto, pero también está muy malo frente a la falta de credibilidad que tiene este gobierno, tanto en el exterior como adentro. No tener presupuesto sería peor, creo que sería, lo colocaría al país al borde de una situación muy, por más complicada. Entonces, en ese punto se va a traducir una cuestión de una decisión política de qué hacer, porque las metas que plantea el gobierno son casi imposibles de cumplirlas. No ha cumplido las de este año, yo creo que está muy lejos de poder cumplir las mismas que el gobierno se compromete para el año que viene. No, es muy razonable y te comprendo y comparto esto. Lo que ocurre es que ahora, digo, para cuando haya sesiones y cuando haya el tema de la sesión última de votación, no ocurra lo que ocurrió con la reforma previsional y el escándalo de la Plaza de los Dos Congresos, porque hay posiciones muy duras entre los diputados que a veces toman. Antes era la izquierda, el Partido Obrero. Tuvieron la posición de cosas. Antes era la izquierda. Sí, bueno, eso yo también creo que depende de los niveles de responsabilidad de cada sector. Yo también una de las cosas que hablamos con el gobierno y con el oficialismo es que el tratamiento del presupuesto no resiste conflictividad social. O sea, nada de lo que se pueda decidir en materia del presupuesto puede implicar empeorar la situación social de determinados sectores. Eso por un lado. Ajá. Ahora, después la intencionalidad política de cada sector corre por cuenta de cada uno. Yo estoy totalmente en coincidencia con lo que vos decís, que el marco del tratamiento del presupuesto ni por cerca ni por lejos puede ser parecido a
La ley previsional de diciembre del año pasado. Sí, más cuando estamos andando unos meses que no nos olvidemos que el propio gobierno dijo vamos a pasar los peores meses, tapando lo que lo peor ya pasó, que se habían equivocado en 3 veces, como se equivocaron los 3 presupuestos anteriores que ninguno acertaron, pero digo, estamos todos los que prestamos atención, los que estamos informados, viendo que estamos caminando en septiembre, octubre y noviembre, que nos anticiparon que va a ser difícil. Sí, en realidad difícil va a ser acá hasta el fin de la gestión. Es un gobierno que asumió, no va a ser solamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va a ser hasta la final de gestión de Macri, porque el diseño de su política económica hasta el fin de su mandato es la caída de la actividad económica para tratar de frenar la inflación, el aumento de las tasas de interés para tratar de frenar el dólar, y eso es recesión. Y en recesión donde está el riesgo es la generación de puestos de trabajo. Entonces, hoy lo que está haciendo el gobierno es no desarrollar un plan económico de crecimiento para la Argentina. Lo que está haciendo el gobierno es tener una serie de variables de la economía para que no termine de estallar la situación económica en la Argentina. Entonces, y eso es, el gobierno ha elegido un rumbo que es el del enfriamiento de la economía. Por algo vos vas a cerrar este año con 2.5 el PBI de caída de la actividad económica, y el presupuesto prevé para el año que viene 0,5 de caída de la actividad económica. El presupuesto es lo que el gobierno calcula que va a pasar de acuerdo a su plan de gobierno. Nosotros podemos tener una incidencia en la discusión de las partidas. Ahora, el que gobierna es el gobierno, el que fue elegido por la gente del gobierno, y habrá que prepararse para construir una alternativa política distinta y diferente en el rumbo, porque acá esto no se cambia con un presupuesto distinto, esto se cambia con un modelo distinto. Claro. Eso es lo que por ahí hay que clarificar. Esto no es una cuestión de porque aprueba una ley de presupuesto distinta a la que mandó el gobierno. Eso es un indicativo de partida que después el gobierno desde la gestión puede cambiar. Es un rumbo que el gobierno plantea, pero acá el cambio fundamental que necesita la Argentina es el cambio de modelo económico más que una ley en particular. Pablo, la última que te hago con respecto a lo político, ¿no? Porque evidentemente el día 25, cuando sea el paro, que arranca el 24 con el paro también de la gente de la CTA, ¿no? Digo, puede ser un quiebre ya definitivo en el sentido de decir, bueno, a partir del paro y la repercusión que tenga, vamos ya el justicialismo a empezar a trabajar en definitiva en política, porque el acompañar me parece válido, totalmente concreto, pero un día en el andar del 2019 se soltará la mano y dirá nosotros vamos por acá como opción y ellos irán por allá. ¿Es el quiebre después del paro? ¿Podría ser después? No lo veo yo al paro, como yo creo que es la actitud de todos los días, y que en eso yo veo dirigentes muy comprometidos. Lo que pasa es que son dirigentes que tienen que ver con la gestión. En el caso de Schiaretti, de Urtubey, de Massa, de Pichetto, de Bordet, de Pepo, por ahí va a pasar la construcción política del futuro del peronismo. Y eso es una construcción que se está haciendo día a día. Se estaba dialogando por hacer un encuentro en estos días, pero a partir de lo que pasó con De la Sota se postergó, pero yo no descarto que en los próximos días pueda haber algunas reuniones de ellos. No es el paro la barrera o la bisagra, es el trabajo de todos los días. Y en eso de soltarle la mano al gobierno, esto no es una cuestión de soltarle o no la mano al gobierno desde el punto de vista de tener una actitud de cogobierno. Yo digo, y creo que lo hablé con vos en algún momento, la posición nuestra no es ni mejor ni peor de otros compañeros que no tienen responsabilidad de gobierno. Es distinta, justamente por eso. Para nosotros sería mucho más cómodo, para mí en particular, venir al Congreso, dar un discurso de oposición contra el gobierno y volverme a Salta y terminar. Sin embargo, yo tuve que estar trabajando todo el fin de semana hasta ayer para tratar de lograr que el gobierno firme un decreto para recuperar plata para nuestra provincia y nuestro municipio, y eso no se hace solamente gritando con el gobierno, se hace intentando. Por eso cuando nos dicen dialoguistas, ¿y cómo querés que resolvamos los problemas que tenemos si no nos sentamos a dialogar, aunque sea con un gobierno que piensa distinto que nosotros? Entonces, la posición no es ni peor ni mejor, es distinta. Sobre esa distinción, claramente llegará un momento que es la instancia electoral, donde vos, como vos decís, manifieste con mucha más profundidad tu diferencia con el gobierno. Pero hasta tanto,
tenemos que seguir trabajando, si no, las cosas se complican, está muy mal en la Argentina, entonces hay que usar el ingenio y todos los recursos que uno tenga para tratar de que el impacto de esta economía tan negativa que veo en la Argentina sea el menor posible, fundamentalmente pensando en los sectores más vulnerables, que es lo que a nosotros nos tiene que realmente preocupar, ¿no? Yo te preguntaba esto porque el acercamiento de Moyano con Máximo Kirchner, y en la coincidencia cuando le preguntaban si iba a ser candidata a Cristina y Moyano estaba cerca. ¿El acercamiento con quién, perdón? Con Máximo Kirchner, o sea, hablando Moyano, coincidiendo en el tema de los paros de la gente. Y son personas que últimamente muy bien de nosotros no hablaron. Vos sabés que antes de lo que ocurrió con el gallego de la Sota, hubo unas declaraciones de Máximo Kirchner pidiendo la unidad y acercándose. No sé si las tuviste presente o las escuchaste. Yo lo que escuché, no sé si habló de la unidad, pero sí que escuché que no habló muy bien del gobernador. Ajá. Sí. Pero bueno, creo que hoy estamos en caminos distintos. Pablo, gracias, como siempre, un abrazo enorme y la verdad que desde el laburo reconocemos. Además tiene una claridad para transmitir. Pero reconocemos a los diputados ese laburo, como dijo él, de pelear porque las cosas y lo que está vuelvan. haciendo es lo que esperamos los ciudadanos que hagan. Mira, me parece que eso es lo importante. Yo siempre digo que a mí no me molesta cuando me dicen que pueden pensar o no de la manera que yo pienso, eso de la base de la democracia. Porque sí, yo lo que aspiro es que me reconozcan como una persona que trabaja para lo que fue elegido. Después de la diferencia política, y eso son válidas, viste que hay puntos de desencuentro, y esto es así. Pero esa es la democracia. Y creo que es la democracia. Pero lo importante es ser responsable desde el lugar donde uno tiene que trabajar, y eso creo que de eso se trata. Pablo, así que les mando un fuerte abrazo a ustedes. Igualmente. Gracias, para vos, Pablo. enorme abrazo, gracias. Pablo, hasta luego.